Estás a punto de escuchar la historia de un hombre de negocios, un padre destrozado y una mujer que entró en sus vidas con una simple promesa de servicio, pero que terminó siendo su salvación. En la opulencia de una mansión, la soledad era tan densa como el cemento. Nadie podía imaginar que el lugar más oscuro y olvidado de esa casa guardaba un secreto, ni que un estruendo brutal uniría tres destinos que estaban condenados a vivir separados. Quédate hasta el final y descubre cómo una heroína inesperada reveló la verdad que unió a tres corazones rotos en una sola familia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte en nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Posteamos un video todos los días y dale like al video en caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Millonario salvó a su empleada de los escombros, pero su hija reveló el secreto que cambió todo en una mansión de Hermosillo. Un padre millonario salvó la vida de su empleada doméstica bajo los escombros de un estacionamiento, pero fue su hija de 11 años quien reveló el secreto que cambiaría todo para siempre. Quédate hasta el final y descubrirás cómo una verdad guardada por meses unió a tres corazones rotos en una sola familia. La mansión en las lomas de El Pedregal brillaba bajo el sol de Hermosillo, como siempre lo había hecho. Pero Gael sentía que algo dentro de esas paredes había cambiado. Su hija Sora, de 11 años, ya no corría a recibirlo cuando llegaba del trabajo. Ya no le platicaba sobre sus clases ni sobre sus amigas. Música. Y cuando él intentaba preguntarle cómo le había ido en la escuela, ella solo respondía con monosílabos y desviaba la mirada. Cada tarde la niña desaparecía por los largos pasillos de mármol, encerrándose en su habitación o perdiéndose en algún rincón de la enorme casa. Y Gael no sabía cómo acercarse a ella sin sentir que invadía un espacio que su hija había construido en silencio. Él sabía que la muerte de su esposa Eva 3 años atrás había dejado una herida profunda en ambos, pero últimamente esa distancia se sentía más grande, más fría, y eso lo atormentaba cada noche cuando se quedaba solo en su oficina, revisando contratos que ya no le música importaban tanto como antes. Irene llegó a la mansión un lunes de octubre, recomendada por una agencia de servicios domésticos que Gael había contactado después. Música de que la anterior empleada renunciara por motivos personales. Tenía 34 años, una mirada serena y manos acostumbradas al trabajo duro, y desde el primer día comprendió que esa casa tan grande guardaba silencios muy pesados. Observaba todo con discreción mientras limpiaba música los pisos, sacudía los muebles y organizaba las habitaciones. Y pronto notó que la niña de ojos tristes pasaba mucho tiempo sola caminando despacio por los corredores, como si buscara algo que no encontraba. Irene nunca hacía preguntas que no le correspondían. Nunca se metía donde no la llamaban, pero tenía esa capacidad de percibir el dolor ajeno que solo quienes han sufrido mucho pueden desarrollar. Y cada vez que veía a Sora arrastrando los pies hacia las escaleras con la mochila colgando de un hombro, sentía una punzada en el pecho que le recordaba a su propia infancia solitaria. Gael era un hombre de negocios respetado en Hermosillo, socio de una empresa de innovación que había crecido más rápido de lo que él mismo esperaba. Y eso significaba reuniones interminables, viajes de último momento y llamadas que interrumpían hasta las cenas. Amaba a su hija más que a nada en este mundo, pero últimamente sentía que no sabía cómo hablarle, cómo preguntarle qué pasaba sin que ella levantara un muro invisible entre los dos.
Cada mañana salía de la casa antes de que Zora despertara y cada noche regresaba cuando ella estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Y aunque se repetía que pronto las cosas mejorarían, que solo era una etapa difícil, en el fondo sabía que estaba dejando pasar algo importante. Una tarde, mientras firmaba unos documentos en su oficina del segundo piso, escuchó pasos ligeros en el pasillo y se asomó esperando ver a su hija, pero solo alcanzó a ver su espalda desapareciendo por la escalera de servicio, y ese gesto tan pequeño le dolió más de lo que quiso admitir. Irene había notado que Zora evitaba ciertos lugares de la casa, especialmente la sala principal, donde había fotos de su mamá sonriendo en marcos de plata. Y también había descubierto que la niña pasaba mucho tiempo en la biblioteca fingiendo leer, pero en realidad solo mirando por la ventana con los ojos perdidos. Un jueves por la tarde, mientras trapeaba el piso de la cocina, escuchó sollozos suaves que venían del pasillo trasero, y cuando se asomó con cuidado, vio a Zora sentada en el suelo junto a la puerta del sótano, abrazando sus rodillas, música y llorando en silencio. El instinto de Irene fue acercarse, pero algo le dijo que no debía hacerlo. Todavía, que esa niña necesitaba sentirse invisible para poder sacar ese dolor que guardaba tan adentro. Así que se quedó ahí parada unos segundos, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Y luego regresó a la cocina decidiendo que si algún día Zora necesitaba hablar, ella estaría lista para escuchar sin juzgar y sin contar nada. Los días pasaban lentos en esa mansión donde cada quien vivía en su propio mundo. Y Gael comenzó a darse cuenta de que Irene era diferente a las otras empleadas que habían trabajado ahí antes. Ella no solo cumplía con sus tareas de limpieza, sino que parecía entender el ritmo de la casa, los momentos en que era mejor no hacer ruido, las horas en que Zora bajaba a buscar algo de comer sin ganas de toparse con nadie. Una noche Gael bajó a la cocina porque no podía dormir, y música, encontró un termo con café recién hecho y una nota que decía: «Por si necesita desvelarse trabajando, don Gael». Y aunque era un gesto simple, música, algo en esa atención silenciosa, lo conmovió de una forma que no supo explicar. Se sirvió una taza, se sentó en el desayunador mirando hacia el jardín oscuro y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien en esa casa se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Pero lo que Gael no sabía era que Irene ya había descubierto el lugar secreto donde su hija escondía sus lágrimas y que pronto todo iba a cambiar de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. El estacionamiento subterráneo de la mansión era un lugar frío y húmedo que casi nadie visitaba, con techos bajos de concreto, tuberías oxidadas y una luz amarillenta que parpadeaba cada cierto tiempo. Ahí Gael guardaba 2 todoterrenos que ya no usaba y varias cajas con cosas de su esposa que no había tenido el valor de donar. Y por eso mismo era el último sitio donde alguien esperaría encontrar a una niña de 11 años llorando en un rincón. Pero Zora, música, había descubierto ese espacio meses atrás, cuando buscaba un lugar donde nadie pudiera escucharla sollozar, y desde entonces bajaba las escaleras de servicio cada vez que sentía que el peso en su pecho se volvía insoportable. Se sentaba en el suelo frío apoyada contra la pared, abrazaba sus rodillas y dejaba salir todo lo que guardaba durante el día: la tristeza por no tener mamá, la soledad que sentía en la escuela, el miedo de que su papá estuviera tan ocupado que un día dejara de verla por completo. Nadie sabía de ese refugio secreto, o al menos eso creía ella. Hasta aquella tarde de noviembre en que escuchó pasos bajando por las escaleras y levantó la vista asustada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Irene había seguido a Zora sin que la niña se diera cuenta. Música, preocupada porque la había visto bajar con los ojos rojos y los hombros caídos como si cargara el mundo entero.
No quería entrometerse, pero algo más fuerte que la prudencia la empujó a descender esos escalones estrechos hasta llegar al estacionamiento sombrío. Y cuando vio a la pequeña sentada en ese rincón oscuro con la cara escondida entre las rodillas, sintió que se le partía el corazón. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en el suelo a su lado sin decir nada, solo estando ahí, como una presencia cálida en medio de tanta frialdad. Zora levantó la cabeza sorprendida y por un momento pareció que iba a salir corriendo, pero entonces vio la mirada de Irene, esa mirada que no juzgaba ni preguntaba ni exigía explicaciones, y algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez más fuertes, música. Irene simplemente extendió su brazo y la niña se dejó abrazar, llorando contra su hombro mientras repetía entre sollozos música que extrañaba mucho a su mamá y que se sentía muy sola, aunque viviera en una casa enorme. Desde ese día, el estacionamiento subterráneo se convirtió en su lugar secreto, un espacio donde Zora podía ser vulnerable sin miedo a decepcionar a nadie. Irene bajaba cada vez que notaba que la niña estaba triste y se sentaba con ella en silencio o la escuchaba hablar sobre las cosas que la lastimaban. Las niñas de su clase que se burlaban porque ya no tenía mamá, los maestros que la regañaban cuando se distraía pensando en recuerdos. La sensación de que su papá estaba tan lejos, aunque durmiera en la habitación de al lado. Irene nunca le decía que todo iba a estar bien con esas frases vacías que los adultos usan para callar a los niños. En cambio, le contaba historias de cuando ella también se sentía sola. Música de cómo había aprendido a encontrar fuerza en los días más oscuros y le aseguraba que estaba bien llorar, que las lágrimas no eran señal de debilidad, música, sino de valentía. Había tardes en que solo se quedaban ahí sentadas en silencio, escuchando el goteo de una tubería rota, y eso era suficiente, porque Zora había encontrado lo que más necesitaba, alguien que la viera de verdad. Irene sabía que estaba cruzando una línea invisible que separaba su rol de empleada de algo mucho más personal, pero no le importaba. Cada vez que veía a Zora sonreír después de desahogarse, cada vez que la niña le confiaba un secreto o le pedía consejos sobre cómo hablar con una compañera difícil, sentía que estaba haciendo algo que iba más allá de limpiar pisos o preparar comidas. Nunca le contó a Gael sobre esos encuentros en el estacionamiento porque Zora le había hecho prometer que no diría nada. Música, que no quería preocupar a su papá, que ya tenía suficiente con el trabajo. Irene respetó ese secreto, aunque por dentro sabía que Gael merecía saber lo que su hija estaba pasando. Pero también entendía que a veces los niños necesitan tener a alguien que sea solo suyo, un espacio donde no tengan que ser fuertes ni valientes, ni estar a la altura de las expectativas. Así que guardó silencio, bajando cada tarde que Zora necesitaba ese abrazo silencioso, convirtiéndose en la confidente que la niña no sabía que estaba buscando. Los meses pasaron y la relación entre Irene y Zora se volvió más profunda, construida sobre esos momentos robados en el estacionamiento subterráneo, donde la niña dejaba salir todo lo que callaba frente a su padre. Zora le contó sobre sus pesadillas, donde veía a su mamá llamándola desde lejos sin poder alcanzarla, sobre el miedo que sentía de olvidar su voz o su olor, sobre la culpa que la invadía cada vez que se reía de algo, porque sentía que no tenía derecho a ser feliz. Irene la escuchaba con una paciencia infinita, limpiándole las lágrimas con sus manos ásperas de tanto trabajar, diciéndole que su mamá querría verla sonreír y no sufrir, que el amor no se olvida aunque las personas se vayan. Hubo una tarde en que Zora le preguntó si creía en los ángeles, música. Irene respondió que sí, que estaba segura de que había personas que nos cuidan desde arriba,
y también personas que Dios pone en nuestro camino justo cuando más las necesitamos. Sora la abrazó fuerte ese día, susurrando un gracias tan bajito que casi no se escuchó. Y Irene supo que ese secreto compartido era lo más valioso que había construido en mucho tiempo. Pero ninguna de las dos imaginaba que ese lugar de consuelo estaba a punto de convertirse en el escenario de un desastre que cambiaría todo para siempre. La tarde del martes comenzó con un cielo gris que amenazaba tormenta, y Zora regresó de la escuela con esa expresión que Irene ya conocía también. Los labios apretados, los ojos brillantes conteniendo lágrimas, los hombros tensos como si cargara un peso invisible. La niña subió directo a su habitación sin saludar a nadie. Dejó caer su mochila en el suelo y se quedó mirando por la ventana, viendo cómo las nubes oscuras se acumulaban sobre Hermosillo. Habían pasado 2 horas cuando Irene, que estaba doblando ropa limpia en el cuarto de lavado, escuchó pasos bajando por la escalera de servicio, y su corazón se encogió porque sabía exactamente música a dónde se dirigía Zora. Afuera comenzaron a caer las primeras gotas gruesas de lluvia, golpeando contra las ventanas con un sonido sordo que hacía juego con la tristeza que flotaba en el aire. Irene dejó las toallas a un lado y respiró hondo, decidiendo que esta vez no dejaría a la niña sola en ese lugar frío y oscuro, que bajaría con ella aunque Zora no se lo música pidiera, porque algo en su pecho le decía que hoy era diferente, que algo malo estaba por suceder. Zora bajó las escaleras del estacionamiento subterráneo, limpiándose las lágrimas. Con la manga de su blusa, sintiendo como el aire se volvía más pesado y húmedo con cada escalón. Hoy había sido especialmente difícil. En la clase de lenguaje, la maestra les había pedido que escribieran una carta para el Día de las Madres que se acercaba. Música. Y mientras todas sus compañeras garabateaban emocionadas en sus cuadernos, ella se había quedado paralizada, mirando la hoja en blanco, sin saber qué hacer. Luego, durante el recreo, escuchó a 2 niñas cuchichear, que era raro que no tuviera mamá, que seguro por eso siempre estaba tan callada y triste, y aunque intentó ignorarlas, las palabras se le clavaron como agujas en el pecho. Llegó a su rincón habitual, música, ese espacio entre el todoterreno viejo de su papá y la pared de concreto manchada de humedad, y se dejó caer al suelo abrazando sus rodillas. La lluvia afuera se intensificó. Música, hasta convertirse en un aguacero que retumbaba contra el techo del estacionamiento. Y Zora cerró los ojos deseando que su mamá pudiera abrazarla solo una vez más, solo un minuto, para decirle que todo iba a estar bien. Irene bajó con cuidado, escuchando el eco de sus pasos en ese espacio vacío, y cuando llegó al último escalón, vio a Zora acurrucada en su rincón, sollozando bajito. Se acercó despacio y se sentó a su lado sin decir nada, como siempre hacía. Y la niña de inmediato se recargó en su hombro buscando ese consuelo silencioso que solo ella le daba. Afuera la tormenta rugía con fuerza, y de pronto Irene sintió una vibración extraña bajo sus pies, como si la tierra temblara levemente, y luego escuchó un crujido sordo que venía de las paredes. Levantó la vista alarmada y vio como una grieta delgada comenzaba a abrirse en el música techo de concreto, justo encima de donde estaban sentadas, y el polvo empezó a caer formando una cortina, música gris. El agua de la lluvia se había filtrado por alguna parte, debilitando la estructura, y Irene comprendió en un segundo de terror absoluto que el techo estaba a punto de ceder. Tomó a Zora del brazo y gritó: «¡Corre, mi niña, corre!», empujándola hacia las escaleras con todas sus fuerzas, mientras el crujido se convertía en un estruendo ensordecedor. Zora corrió tropezando con sus propios pies, volteando hacia atrás justo a tiempo para ver cómo una sección entera del techo se desmoronaba sobre el lugar donde habían estado sentadas segundos antes. Los pedazos de concreto
cayeron levantando una nube de polvo que lo cubrió todo, y la niña gritó el nombre de Irene con desesperación, pero no hubo música respuesta, solo el sonido de los escombros acomodándose y la lluvia filtrándose por el agujero abierto en el techo. Zora quedó paralizada en medio de las escaleras, con las manos temblando y el corazón latiéndole tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Y entonces escuchó un gemido débil que venía de entre los escombros. Bajó corriendo sin pensarlo, gritando el nombre de Irene una y otra vez. Y cuando llegó al montón de concreto roto, vio una mano asomándose entre las piedras, manchada de polvo y sangre. Irene había logrado empujar a Zora a tiempo, pero no había alcanzado a salir ella misma, y ahora estaba atrapada bajo una viga de metal y varios bloques de concreto que le aprisionaban las piernas. La niña intentó mover las piedras con sus manos pequeñas, pero eran demasiado pesadas. Música, y las lágrimas corrían por su cara mientras suplicaba: «Aguanta, Irene. Por favor, aguanta. Música. Voy a buscar ayuda». Justo en ese momento, Gael llegaba a la mansión después de una junta que había terminado más temprano de lo esperado, y cuando bajó de su todoterreno, escuchó el estruendo que venía del interior de la casa. Su primer pensamiento fue para Zora y corrió hacia la entrada principal, gritando su nombre con el miedo más grande que había sentido en su vida. Música entró a la casa y encontró el silencio más aterrador que existe, ese silencio después del desastre. Y entonces, Música escuchó la voz de su hija, gritando desde el sótano: «¡Papá, papá, ayuda!». Bajó las escaleras de 3 en 3, resbalando en los escalones mojados, y cuando llegó al estacionamiento, la escena lo golpeó como un puñetazo. Su hija arrodillada junto a un montón de escombros, llorando desesperada, y una mujer atrapada bajo los bloques de concreto con el rostro pálido de dolor. Reconoció a Irene y sintió que el mundo se detenía. Pero no había tiempo para preguntas, solo para actuar. Se arrodilló junto a los escombros, tomó la viga de metal con ambas manos y comenzó a levantarla con una fuerza que no sabía que tenía, gruñendo por el esfuerzo mientras Zora apartaba las piedras más pequeñas con sus manos temblorosas. La viga cedió unos centímetros, luego un poco más, y Irene logró liberar una pierna, pero entonces escucharon otro crujido amenazante que venía del techo. Gael supo, Música, que tenía solo segundos antes de que todo se viniera abajo, y no iba a permitir que esa mujer muriera en su casa, sin entender siquiera por qué estaba ahí salvando a su hija. Gael sintió como sus músculos ardían por el esfuerzo de sostener esa viga de metal que pesaba más de lo que jamás había cargado, y el sudor se mezclaba con el polvo en su frente mientras gritaba: «¡Zora, apártate de aquí ahora!». La niña no se movió. Seguía quitando piedras con manos que ya sangraban por los rasguños, llorando y repitiendo que no iba a dejar a Irene. Y esa determinación en su voz hizo que Gael entendiera que entre esas dos había algo mucho más profundo que él desconocía. Con un último empujón de adrenalina pura, levantó la viga lo suficiente para que Irene pudiera sacar la otra pierna, y entonces la soltó, dejándola caer con un golpe metálico que retumbó en todo el estacionamiento. Se agachó junto a Irene. Vio sus ojos cerrados y su respiración entrecortada, y sin pensar 2 veces la tomó en brazos como si no pesara nada, sintiendo como ella temblaba contra su pecho. Arriba se escuchó otro crujido y varios pedazos pequeños de concreto comenzaron a caer como lluvia gris, y Gael supo que tenían que salir de ahí inmediatamente, o los 3 quedarían sepultados. Miró a Zora y le ordenó con voz firme pero calmada: «Sube las escaleras rápido, mi amor. Yo voy detrás de ti con Irene. No voltees atrás, solo corre.
Sora obedeció, subiendo los escalones tan rápido como sus piernas se lo permitieron, con el corazón golpeándole el pecho y las lágrimas nublándole la vista. Y detrás de ella escuchaba los pasos pesados de su padre, cargando a Irene. Cuando llegaron al pasillo del primer piso, justo cuando Gael cruzaba la puerta, una sección entera del techo del estacionamiento se vino abajo con un estruendo que hizo temblar toda la casa. El polvo salió disparado por la puerta abierta como una ola gris, y Sora gritó, abrazándose a su padre que todavía sostenía a Irene contra su pecho. Gael la apartó con suavidad y le dijo: «Estamos bien, mi niña, estamos bien». Aunque su voz temblaba y su corazón latía tan fuerte, música, que sentía que se le iba a salir. Miró hacia abajo a la mujer inconsciente en sus brazos. Vio su rostro manchado de polvo y sangre, su cabello oscuro lleno de escombros, y sintió una mezcla de miedo y culpa porque esa mujer casi había muerto en su propiedad. Pero más que eso, sintió una gratitud inmensa y confusa porque de alguna forma que no entendía, Irene había protegido a Sora con su propio cuerpo. Había estado ahí abajo con su hija, en un momento de peligro, cuando él ni siquiera sabía que algo andaba mal. Irene abrió los ojos apenas unos segundos. Vio el rostro de Gael tan cerca del suyo y sintió la calidez de sus brazos sosteniéndola. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un dolor agudo le atravesó la pierna y un mareo terrible la invadió. Intentó hablar. Intentó decir algo sobre Sora, sobre si la niña estaba bien, música, pero las palabras no salieron y sus ojos se cerraron otra vez. Gael sintió como el cuerpo de Irene se aflojaba completamente en sus brazos y el pánico lo golpeó. «Irene, quédate conmigo, por favor, quédate conmigo». Sora lloraba a su lado, jalándole la manga y preguntando si Irene iba a morir. Y Gael tuvo que tragar el miedo que le apretaba la garganta para responderle con voz firme: «No, mi amor, no va a morir, te lo prometo, pero necesito que seas muy valiente». Comenzó a caminar hacia la sala principal, cargando a Irene con cuidado de no lastimarla más, sintiendo cómo la lluvia afuera golpeaba las ventanas y el viento hacía crujir las puertas. La recostó con cuidado en el sofá grande de la sala. Tomó su teléfono y marcó al doctor Beltrán, su médico de confianza, explicándole la situación con palabras entrecortadas mientras revisaba las heridas de Irene. El doctor Beltrán llegó en menos de 20 minutos con su maletín negro y el rostro serio de quien ha visto muchas emergencias. Y cuando vio a Irene inconsciente en el sofá con las piernas llenas de moretones y cortes, negó con la cabeza y comenzó a trabajar en silencio. Gael se quedó parado a un lado con Sora abrazada a su cintura, viendo cómo el doctor limpiaba las heridas, revisaba si había fracturas, música, y finalmente suspiraba con alivio diciendo que no parecía haber nada roto, solo contusiones severas y un golpe en la cabeza que podía ser peligroso. Le puso una venda en la frente donde tenía un corte profundo, le inyectó un analgésico y le dijo a Gael que necesitaba reposo absoluto por varios días y vigilancia constante por si había signos de conmoción cerebral. Gael asintió sin apartar la vista de Irene, y cuando el doctor preguntó si debían llevarla al hospital, él respondió con firmeza: «No, se queda aquí. Voy a cuidar de que se recupere bien». El doctor lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Solo dejó instrucciones detalladas sobre medicamentos y cuidados, y antes de irse le puso una mano en el hombro a Gael, diciéndole: «Tuviste suerte de llegar a tiempo. Unos minutos más, y la historia habría sido muy diferente». Cuando el doctor se fue, Gael se sentó en el sillón frente al sofá donde descansaba Irene, con Sora acurrucada a su lado, todavía temblando por el susto. La lluvia seguía cayendo afuera, pero más suave ahora, como un susurro triste contra las ventanas, y la casa estaba en silencio, excepto por la respiración pausada de Irene. Gael miró a su hija y finalmente, música,
Hizo la pregunta que llevaba dándole vueltas en la cabeza desde que llegó al estacionamiento. «Sora, ¿qué hacían ustedes ahí abajo?» La niña bajó la mirada y sus labios comenzaron a temblar. Y Gael supo que había algo muy importante que no sabía, algo que había estado pasando bajo su propio techo sin que él se diera cuenta. Sora abrió la boca para responder, pero entonces vieron cómo Irene se movía levemente en el sofá y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas de alivio. Gael tomó la mano de su hija y la apretó, música con suavidad. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a dejar que Irene se fuera de esa casa hasta que estuviera completamente recuperada. Le debía al menos eso a la mujer que había salvado lo más preciado que tenía. Pero lo que no sabía era que en los próximos días iba a descubrir secretos que transformarían para siempre la forma en que veía a su hija, Música, a Irene y a sí mismo. Gael decidió que Irene descansaría en una de las habitaciones de huéspedes del segundo piso, un cuarto amplio con ventanas que daban al jardín y una cama cómoda donde podría recuperarse con tranquilidad. La cargó nuevamente en sus brazos, esta vez subiendo las escaleras con más cuidado, sintiendo cómo ella respiraba despacio contra su pecho. Música. Y cuando la recostó sobre las sábanas limpias que Sora había ayudado a tender, se quedó mirándola unos segundos, sin entender por qué su corazón latía tan rápido. Ella seguía inconsciente, con el cabello oscuro desparramado sobre la almohada blanca y el rostro pálido, marcado por el cansancio del dolor. Y había algo en esa imagen, Música, que lo conmovía de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Sora se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Irene entre las suyas, acariciándola con ternura mientras susurraba: «Gracias por salvarme, gracias por estar ahí». Gael observó ese gesto y sintió que algo no encajaba, que había una historia completa que él desconocía. Pero decidió que las preguntas podían esperar hasta que Irene despertara y estuviera en condiciones de hablar. La noche cayó sobre Hermosillo, trayendo consigo un silencio pesado que llenaba cada rincón de la mansión. Y Gael se instaló en un sillón junto a la cama de Irene, negándose a dejarla sola. Le había dicho a Sora que se fuera a dormir, que él se quedaría vigilando por si Irene necesitaba algo. Pero la verdad era que no podía apartarse de ahí, como si una fuerza invisible lo mantuviera en ese cuarto. Cada cierto tiempo se levantaba para verificar que ella siguiera respirando con normalidad, para humedecer sus labios resecos con un paño mojado, para acomodar la cobija cuando se movía inquieta entre sueños. Pensaba en cómo ella había estado ahí abajo en el estacionamiento con Sora, en cómo había arriesgado su vida para proteger a su hija, y la culpa lo carcomía por dentro, porque él debería haber sabido que su niña estaba sufriendo. Debería haber notado las señales que ahora parecían tan obvias. A las 3 de la mañana, cuando el cansancio comenzaba a vencerlo, escuchó un gemido suave que venía de la cama y se levantó de inmediato, acercándose a Irene, justo cuando ella abría los ojos lentamente, confundida y desorientada. Irene parpadeó varias veces, Música, intentando enfocar la vista, y lo primero que vio fue el rostro de Gael inclinado sobre ella con una expresión de preocupación que la desconcertó completamente. Música trató de incorporarse, pero un dolor agudo en las piernas la detuvo en seco, y un gemido escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Gael puso una mano suave en su hombro y le dijo con voz tranquilizadora: «No te muevas, Irene, estás lastimada. El doctor dijo que necesitas reposo». Ella lo miró sin comprender dónde estaba ni cómo había llegado ahí, y entonces los recuerdos comenzaron a regresar en oleadas. Sora llorando en el estacionamiento, el crujido del techo, los escombros cayendo, Música, el terror de estar atrapada sin poder respirar. Sus ojos se abrieron con pánico. Intentó sentarse otra vez preguntando con voz ronca:
Sora, ¿dónde está Sora? ¿Está bien? Gael la tranquilizó de inmediato, explicándole que Sora estaba perfectamente, que dormía en su habitación sin un rasguño, gracias a que ella la había empujado a tiempo. Y Irene sintió que se le aflojaba el pecho, dejando salir un suspiro largo de alivio. Intentó sonreír, pero las lágrimas llegaron primero, lágrimas de liberación y agotamiento que rodaron por sus mejillas, mientras música repetía, «Gracias a Dios, gracias a Dios». Irene se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y entonces recordó todo lo demás. Cómo Gael la había rescatado de entre los escombros, cómo la había cargado en brazos, cómo había sentido la calidez de su pecho contra su mejilla antes de desmayarse. Una vergüenza profunda la invadió porque comprendió que estaba acostada en una de las habitaciones de la casa, música, en ropa que no era suya, y que todo esto había pasado porque ella había cruzado límites que una empleada no debería cruzar. Bajó la mirada sin atreverse a ver a Gael a los ojos y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Señor Gael, yo siento mucho lo que pasó. No debía haber bajado al estacionamiento, no debía haberme involucrado tanto con Zora. Yo solo...» Su voz se quebró y las palabras se le atoraron en la garganta, y Gael vio cómo ella luchaba por mantener la compostura, mientras las lágrimas seguían cayendo. Música. Él sintió una punzada en el pecho al ver su angustia, y sin pensarlo tomó su mano entre las suyas, sosteniéndola con una suavidad que la sorprendió. Irene levantó la vista confundida, y lo que vio en los ojos de Gael no era enojo ni reproche, sino algo mucho más profundo que no supo identificar. Gael apretó suavemente la mano de Irene y le dijo con una voz cargada de emoción, música, que él mismo no esperaba. «No tienes nada de qué disculparte, Irene, absolutamente nada». Ella lo miró sin comprender, con los ojos rojos e hinchados, y él continuó hablando, dejando salir palabras que llevaba horas guardándose. «Tú salvaste a mi hija, la protegiste con música, tu propio cuerpo, sin pensarlo. 2 veces, arriesgaste tu vida por ella y yo ni siquiera sabía que ella estaba sufriendo». Su voz se quebró en la última frase y tuvo que detenerse un momento para controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Irene vio cómo los ojos de ese hombre orgulloso se llenaban de lágrimas contenidas, y algo dentro de ella se conmovió profundamente. Él respiró hondo y siguió. «Necesito que me cuentes qué estaba pasando, por qué mi hija bajaba a ese lugar, qué era lo que yo no estaba viendo». Irene cerró los ojos sintiendo el peso de ese secreto que había guardado durante meses, y supo que había llegado el momento de romper la promesa que le había hecho a Zora, porque ese padre merecía saber la verdad, aunque doliera. Pero antes de que pudiera abrir la boca para confesar todo, la puerta del cuarto se abrió despacio, y una vocecita temblorosa dijo, «Papá, necesito hablar contigo». Zora entró al cuarto con los ojos hinchados de tanto llorar, y el cabello revuelto de no haber dormido en toda la noche, y cuando vio a Irene despierta, algo se rompió dentro de ella. Corrió hacia la cama sin importarle nada más, y se lanzó a abrazar a Irene con una fuerza desesperada, sollozando contra su hombro, mientras repetía una y otra vez, «Pensé que te ibas a morir, pensé que te había perdido». Irene la rodeó con sus brazos, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo, y le acarició el cabello, susurrándole palabras de consuelo. «Música. Estoy aquí, mi niña. Estoy bien. No me voy a ningún lado». Gael observaba la escena desde su lugar junto a la cama y sentía cómo se le cerraba la garganta, porque en ese abrazo había una conexión tan profunda y genuina que no se podía fingir. Un amor que claramente llevaba tiempo construyéndose en secreto. Zora se separó un poco de Irene y la miró a los ojos, y entonces volteó hacia su padre con una expresión de determinación mezclada con miedo.
Y Gael supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su hija. Zora se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo varias veces intentando calmarse, música, y finalmente habló con voz temblorosa pero firme. «Papá, hay algo que necesito decirte, y sé que debía habértelo contado hace mucho tiempo». Gael asintió en silencio, su corazón latiendo rápido mientras esperaba las palabras de su hija. Y Zora continuó. Yo he estado bajando al estacionamiento durante meses, cada vez que me siento muy triste, o cuando extraño mucho a mamá, o cuando las niñas en la escuela me hacen sentir mal por no tenerla». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez, pero ella no se detuvo. Necesitaba sacar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Gael sintió como cada palabra de su hija le atravesaba el pecho como un cuchillo, y la culpa que ya sentía se multiplicó por música, 1000, porque su niña había estado sufriendo sola todo este tiempo, mientras él estaba ocupado con juntas y contratos que ahora parecían completamente insignificantes. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, y le dijo con voz rota, «Mi amor, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no viniste a mí?» Zora lo miró con esos ojos grandes, llenos de lágrimas, y respondió con una sinceridad que partió el corazón de Gael en 1000 pedazos. «Porque tú siempre estás muy ocupado, papá, y yo no quería hacer otra cosa más de la que tuvieras que preocuparte». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el silencio del cuarto, y Gael sintió que se le desmoronaba el mundo porque nunca imaginó que su hija pensara así. Música, que sintiera que era una carga en lugar de ser la razón por la que él hacía todo lo que hacía. Zora continuó hablando entre sollozos. Y entonces un día, Irene me encontró llorando en el estacionamiento y en lugar de regañarme o decirte, ella solo se sentó a mi lado y me dejó llorar. Y después empezó a bajar cada vez que yo estaba triste y me escuchaba hablar de mamá y de la escuela y de todo lo que me dolía por dentro. Volteó a ver a Irene con una mirada llena de gratitud y amor y agregó, «Se convirtió en mi amiga, papá, en la única persona con la que podía hablar de verdad, y me hizo prometer que no te dijera nada porque no quería que te sintieras mal o que pensaras que no estabas siendo buen papá». Gael miró a Irene y vio que ella también lloraba en silencio, con las manos apretando las sábanas y la cabeza baja como si quisiera desaparecer, y comprendió que esa mujer había cargado sola con el peso del dolor de su hija para protegerlos a ambos. Se levantó despacio y se acercó a la cama. Y Irene levantó la vista esperando ver enojo o decepción en sus ojos, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Los ojos de Gael brillaban con lágrimas contenidas y con una emoción tan intensa que le cortó la respiración, y cuando él habló, su voz salió cargada de una gratitud tan profunda que parecía salir desde el fondo de su alma. «Irene, tú estuviste ahí cuando yo no supe estar. Viste el dolor de mi hija cuando yo estaba demasiado ciego para verlo. La consolaste cuando ella más lo necesitaba, y yo no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste». Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Irene entre las suyas, y ella sintió como un escalofrío le recorría todo el cuerpo ante ese contacto. Zora se acercó y se abrazó a ambos, formando un círculo pequeño de 3 personas que de pronto se sentían mucho más conectadas de lo que jamás habían estado. Irene seguía llorando, pero ahora sus lágrimas eran diferentes, mezcladas con un alivio que no sabía que necesitaba y con una emoción nueva que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Miró a Gael y luego a Zora y sintió que por primera vez en muchos años pertenecía a algo, que era parte de algo más grande que ella misma. Pero entonces la realidad la golpeó como un balde de agua fría y apartó suavemente su mano de la de Gael, limpiándose las lágrimas con torpeza,
mientras decía con voz débil: Yo solo soy la empleada, don Gael. No debía haber cruzado esos límites. Debía haberle dicho desde el principio lo que estaba pasando con Sora. Gael negó con la cabeza y respondió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No, Irene. Tú eres mucho más que eso, y si alguien cruzó límites, fui yo al no darme cuenta de lo que mi propia hija estaba pasando. Sora intervino tomando la mano de Irene y apretándola fuerte. Tú me salvaste de muchas formas, Irene, no solo hoy en el estacionamiento, sino todos esos días en que bajabas a sentarte conmigo y me hacías sentir que no estaba sola. La niña miró a su padre y agregó con una madurez que no correspondía a sus 11 años. Papá, Irene es parte de nuestra familia, aunque ella no lo sepa todavía. Y en esas palabras simples de una niña se escondía una verdad que ninguno de los 3 adultos estaba listo para enfrentar, pero que ya no se podía ignorar por más tiempo. Las palabras de Sora quedaron flotando en el aire del Milson Station. En cuarto, cargadas de un significado que ninguno de los 3 se atrevía a tocar todavía, y un silencio denso los envolvió a todos. Gael miró a su hija con ojos nuevos, sorprendido por la sabiduría que acababa de demostrar, y luego volteó hacia Irene, que tenía la vista clavada en sus manos, temblando levemente. Él se dio cuenta en ese momento de que durante meses había estado tan sumergido en su trabajo, en sus responsabilidades, en su propia tristeza contenida, que había dejado que una extraña conociera a su hija mejor de lo que él mismo la conocía. Pero Irene no era una extraña, ya no. Quizás nunca lo había sido realmente desde el momento en que decidió bajar esas escaleras para consolar a una niña solitaria, sin esperar nada a cambio. Sora rompió el silencio acurrucándose entre los dos, tomando la mano de Irene con una y la de su padre con la otra, como si quisiera asegurarse de que ninguno se fuera, de que ese momento no se rompiera. Gael sintió la calidez de esas 2 manos unidas a través de su hija, Música, y algo dentro de su pecho se movió. Algo que había estado dormido desde que perdió a su esposa, Música, y que ahora despertaba con una intensidad que lo asustaba. Irene finalmente encontró su voz, aunque salió más débil de lo que hubiera querido, y dijo mirando a Gael con ojos llenos de disculpa: Don Gael, yo jamás quise ocupar un lugar que no me correspondía, pero cuando vi a Sora llorando sola en ese estacionamiento frío, no pude simplemente ignorarla. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas mientras continuaba. Sé que debía haberle dicho desde el principio. Sé que crucé límites que una empleada no debería cruzar, pero cada vez que la veía sufrir en silencio, me acordaba de mí misma cuando era niña y no tenía a nadie que me escuchara. Su voz se quebró y tuvo que detenerse para respirar hondo, y Gael vio en sus ojos un dolor viejo y profundo que reconoció porque él mismo lo había sentido. Sora apretó la mano de Irene y le dijo con ternura: Tú me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Me dejaste llorar sin preguntarme por qué. Me hiciste sentir que estaba bien, extrañar a mi mamá sin tener que fingir que estaba bien todo el tiempo. Gael sintió que cada palabra de su hija era como una revelación dolorosa de todo lo que él había hecho mal, pero también era una oportunidad de enmendar, de empezar de nuevo, de aprender a ver lo que realmente importaba. Los días siguientes fueron extraños, Música, y a la vez transformadores para los 3, porque algo fundamental había cambiado en la dinámica de esa casa tan grande. Gael decidió tomarse unos días libres del trabajo, algo que no había hecho en años, y se dedicó a cuidar personalmente de que Irene tuviera todo lo que necesitaba para recuperarse. Le llevaba las comidas a la habitación, se aseguraba de que tomara sus medicamentos a tiempo, se sentaba junto a ella para hacerle compañía mientras Sora estaba en la escuela, y en esas conversaciones largas y pausadas comenzó a conocer a la mujer que había estado viviendo bajo su techo durante meses sin que él realmente la viera.
Irene le contó sobre su vida, sobre cómo había crecido en un pueblo pequeño de Oaxaca, sin padre y con una madre que trabajaba todo el día, sobre cómo había llegado a Hermosillo buscando mejores oportunidades y había pasado años saltando de empleo en empleo hasta encontrar estabilidad en esa mansión. Gael escuchaba cada palabra con una atención que sorprendía a Irene, y ella se descubría hablando de cosas que nunca le había contado a nadie, abriendo puertas de su corazón que había mantenido cerradas durante tanto tiempo, porque nunca nadie había mostrado interés genuino en conocerla. Sora florecía viéndolos juntos, y cada tarde, cuando regresaba de la escuela, corría directo al cuarto de Irene para contarle sobre su día. Y ahora su padre también estaba ahí escuchando, participando, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba. Por primera vez en años, la niña sentía que tenía una familia completa otra vez. No en el sentido de reemplazar a su mamá, porque nadie podría hacer eso, sino en el sentido de tener personas que la veían, música que la escuchaban, que se preocupaban por lo que sentía. Una tarde lluviosa, mientras los tres estaban en el cuarto conversando y riendo por una anécdota que Irene había contado sobre un cliente difícil de años atrás, Sora miró a su padre y vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Luz, alegría, vida. Él estaba mirando a Irene con una expresión que la niña reconoció de fotos viejas, donde miraba así a su mamá. Y aunque una parte de ella sintió un pellizco de música lealtad hacia el recuerdo de su madre, otra parte más grande se llenó de esperanza. Sora comprendió en ese momento que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo se transforma, y que su mamá querría que ellos fueran felices, que encontraran luz en medio de tanta oscuridad. Una semana después del accidente, Irene ya podía caminar con un poco de ayuda, aunque todavía le dolían las piernas, y el doctor Beltrán había dicho que podría volver a sus actividades normales en unos días más. Esa noticia debería haberla llenado de alivio, pero en cambio sintió una tristeza profunda porque sabía que pronto tendría que volver a ser solo la empleada, que esos días especiales de atención y cercanía terminarían y todo regresaría a como era antes. Gael notó el cambio en su expresión y le preguntó qué le pasaba. Y Irene negó con la cabeza diciendo que nada, que solo estaba cansada, pero él la conocía lo suficiente ahora para saber que estaba mintiendo. Esa noche, después de que Sora se fuera a dormir, Gael se quedó sentado en su oficina mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna, y se dio cuenta de que los últimos días habían sido los más felices que había vivido desde la muerte de su esposa. No era solo por Irene, aunque ella tenía mucho que ver, era por todo, por haber reconectado con su hija, por haber aprendido a estar presente, por haber descubierto que todavía era capaz de sentir cosas que creía muertas. Pero sobre todo era por esa mujer de mirada serena y corazón enorme que había entrado a su vida como empleada y se había convertido en algo que él todavía no se atrevía a nombrar. Y mientras la luna brillaba sobre Hermosillo, Gael supo que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo, pero primero necesitaba el valor para enfrentar lo que sentía. La mañana del lunes llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros en el jardín. Y Irene despertó, sabiendo que ese día tendría que hablar con Gael sobre su regreso al trabajo. Se levantó de la cama con cuidado, probando el peso en sus piernas que ya no le dolían tanto, y se miró en el espejo viendo a una mujer diferente de la que había sido hace 2 semanas. Algo en sus ojos había cambiado, una luz nueva mezclada con miedo, porque durante esos días de recuperación había sentido cosas que no debería sentir por su patrón.
Había dejado que su corazón se abriera de formas peligrosas. Se vistió con su uniforme de trabajo que alguien había lavado y doblado con cuidado, y bajó las escaleras despacio, aguantando el dolor que todavía punzaba en su pierna izquierda. Cuando llegó a la cocina, Música encontró a Gael preparando café, algo que nunca antes lo había visto hacer. Música. Y él volteó al escucharla entrar con una expresión que mezcló sorpresa y algo que parecía decepción. «¿Qué haces levantada tan temprano?», preguntó dejando la taza que sostenía. Irene respondió con voz firme, aunque su corazón latía rápido. «Es hora de que vuelva a mis responsabilidades, don Gael. Ya he abusado suficiente de su hospitalidad». Gael sintió como esas palabras le caían como piedras en el estómago, porque significaban que Irene quería volver a la distancia profesional que había existido antes, que quería pretender que las últimas 2 semanas no habían cambiado nada entre ellos. Se acercó a ella y le dijo con suavidad: «Irene, por favor, siéntate. Necesitamos hablar». Ella obedeció, aunque cada músculo de su cuerpo le gritaba que huyera, que no escuchara lo que él tenía que decir, porque presentía que iba a romperle el corazón de una forma u otra. Gael se sentó frente a ella en el desayunador y la miró directo a los ojos, con esa intensidad que siempre la hacía sentir vulnerable, y comenzó a hablar con una voz cargada de emoción. «Estos días contigo y con Sora me han enseñado más sobre ser padre, sobre estar presente, sobre lo que realmente importa en la vida que todos los años anteriores juntos». Irene sintió cómo se le cerraba la garganta y bajó la mirada sin poder sostener la intensidad de esos ojos que parecían ver hasta el fondo de su alma. Pero Gael continuó: «Tú conoces a mi hija de formas que yo debería conocerla. Has estado ahí para ella cuando yo estaba demasiado ciego o demasiado ocupado, y eso es algo que jamás voy a poder pagarte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Irene y ella negó con la cabeza diciendo con voz temblorosa: «Don Gael, por favor, no diga eso. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, Música, al ver a una niña sufriendo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, Música, y continuó con las palabras que había estado ensayando toda la noche. «Siento mucho haber cruzado los límites que no me correspondían. Siento haber guardado secretos que debía haberle contado desde el principio. Siento haber ocupado espacios que no eran míos». Su voz se quebró en la última frase y tuvo que detenerse para respirar. Y cuando levantó la vista, vio que Gael también tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Él extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella con una suavidad que la hizo temblar, y dijo con una firmeza que no dejaba espacio para discusión: «No te disculpes por haber sido la persona que mi hija necesitaba. No te disculpes por haber tenido el corazón suficientemente grande para ver su dolor cuando yo no pude». Apretó su mano un poco más fuerte y agregó: «Si alguien debe disculparse aquí, soy yo, por haber estado tan perdido en mi propio mundo. Música, que no vi lo que estaba pasando bajo mi propio techo». Irene sintió como el calor de la mano de Gael se extendía por todo su brazo y llegaba hasta su pecho, donde su corazón latía Música desbocado, y supo que si no se alejaba en ese momento, iba a cruzar un límite del que no habría regreso. Intentó retirar su mano, pero Gael la sostuvo con suavidad, Música, pero con determinación, y le dijo mirándola con una intensidad que le cortó la respiración: «Irene, tú salvaste a la persona más importante de mi vida, Música. Y no solo ese día en el estacionamiento. La has estado salvando durante meses sin que yo supiera». Su voz se volvió más suave, casi un susurro cargado de emoción. «Me has enseñado que todavía puedo ser mejor padre, que todavía puedo aprender, que todavía puedo sentir cosas que creía muertas. Esas últimas,
Palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ambos entendían, pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Irene sintió que se le escapaba un sollozo. Cerró los ojos intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse, y cuando los abrió, vio que Gael tenía lágrimas rodando por sus mejillas sin ninguna vergüenza. Él se levantó de su silla sin soltar su mano y se arrodilló frente a ella. Y Irene sintió que el mundo se detenía. Gael tomó ambas manos de Irene entre las suyas y le dijo con una voz llena de gratitud tan profunda que parecía salir desde el centro de su ser. Gracias, Irene, gracias por cuidar de mi hija, Música, cuando ella más lo necesitaba. Gracias por tener el valor de estar ahí cuando yo no supe hacerlo. Gracias por haber entrado a nuestras vidas y haberlo cambiado todo sin siquiera proponértelo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora, y Irene sintió como algo dentro de ella se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Gael continuó: No quiero que vuelvas a ser solo la empleada. No quiero que finjas que estos días no pasaron. No quiero que te alejes, porque eso sería como apagar la luz que has traído a esta casa. Irene abrió la boca para protestar, para decir que eso era imposible, que ella era solo una mujer simple, sin educación ni dinero. Pero Gael puso un dedo suave sobre sus labios y negó con la cabeza. No digas nada todavía, solo escúchame, le pidió, y ella asintió sintiendo como su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Quiero que te quedes aquí, no como empleada, sino como parte de esta familia que estamos construyendo juntos los tres. Y sé que es mucho pedir, y sé que es complicado, pero necesito que sepas que has cambiado todo para nosotros. Y mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de esa cocina, bañando todo de luz dorada, Irene supo que estaba parada en el borde de algo enorme, algo que podía ser el inicio de una nueva vida, o el final de todo lo que conocía, y tenía que decidir si se atrevía a dar ese salto de fe. Los días siguientes fueron una danza delicada de miradas que duraban un segundo más de lo necesario, de manos que se rozaban accidentalmente al pasar el pan en la mesa, de sonrisas tímidas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Irene había aceptado quedarse, no como empleada, sino como alguien que simplemente vivía ahí, Música, mientras decidían juntos qué significaba todo esto. Y aunque la situación era extraña y nueva para los tres, había una calidez en la casa que nunca antes había existido. Gael se descubrió buscando excusas para estar en la cocina cuando Irene preparaba la cena, ayudándola a picar verduras mientras conversaban sobre todo y nada, riéndose de anécdotas tontas y compartiendo silencios cómodos. Sora observaba todo con ojos brillantes de felicidad. Música, viendo cómo su padre volvía a sonreír de verdad, cómo Irene se sonrojaba cuando él la miraba, cómo los dos bailaban alrededor de algo obvio que todavía no se atrevían a nombrar. La niña había madurado mucho en esas semanas y aunque solo tenía 11 años, entendía perfectamente lo que estaba pasando, Música. Y en lugar de sentir miedo o confusión, solo sentía esperanza de que finalmente los dos adultos que amaba se dieran cuenta de lo que ella sabía. Una tarde cálida de finales de noviembre, cuando el sol empezaba a esconderse pintando el cielo de naranja y rosa, Gael sugirió que cenaran en el jardín, aprovechando el clima perfecto. Irene preparó tacos de cochinita pibil que había aprendido a hacer de su abuela, y Sora, Música, ayudó a poner la mesa bajo el árbol de bugambilias que llenaba el aire con su aroma dulce. Los tres se sentaron a comer mientras las luciérnagas comenzaban a aparecer entre las plantas y la música suave de unos mariachis lejanos llegaba flotando desde alguna fiesta vecina. Era uno de esos momentos perfectos que parecen sacados de un sueño, donde todo encaja sin esfuerzo
y el mundo se siente exactamente como debería ser. Gael miraba a Irene a la luz de las velas que habían puesto sobre la mesa y se maravillaba de cómo alguien había entrado tan profundamente en su vida sin que él se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde para proteger su corazón. Zora los observaba a ambos con una sonrisa traviesa bailando en sus labios, y cuando terminaron de comer y Gael se levantó para ayudar a recoger los platos, la niña decidió, música, que había llegado el momento de hacer lo que llevaba días planeando. Zora tomó un plato y fingió tropezar, y en el movimiento empujó suavemente a su padre, justo cuando Irene se agachaba a recoger una servilleta, haciendo que los dos casi chocaran y quedaran parados uno frente al otro, más cerca de lo que habían estado nunca. Gael alcanzó a sostener a Irene de los brazos para que no perdiera el equilibrio y por un momento los dos se quedaron así, mirándose a los ojos bajo la luz tenue del atardecer, con los rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El tiempo pareció detenerse y el mundo desapareció, dejando solo ese espacio pequeño entre dos corazones que latían al mismo ritmo. Irene sintió cómo se le cortaba la respiración y sus mejillas se encendieron de un rojo intenso. Y Gael no podía apartar la vista de esos ojos que lo miraban con una mezcla de sorpresa, miedo y algo más que él reconoció, porque era exactamente lo que él mismo sentía. Zora se hizo a un lado y dijo con voz alegre y completamente falsa, música, «¡Ay, perdón, qué torpe soy!» Y luego agregó, mirando a su padre con intención, «Papá, ¿te diste cuenta de que Irene tiene una sonrisa hermosa cuando no está preocupada por algo?» Gael parpadeó saliendo del trance música, y sin soltar los brazos de Irene, respondió con voz ronca, «Sí, mi amor, me he dado cuenta de muchas cosas últimamente». Irene se apartó suavemente, sintiéndose expuesta y vulnerable, y comenzó a recoger los platos con manos temblorosas, intentando ignorar cómo su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Zora la detuvo tomándola de la mano y diciéndole con seriedad, «Irene, música, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella asintió, aunque presentía que la pregunta sería complicada, y la niña continuó, «¿Tú eres feliz aquí con nosotros?» La pregunta tan simple y directa la tomó desprevenida, y Irene sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas mientras respondía con total honestidad. «Soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo, mi niña». Zora sonrió ampliamente, música, y volteó hacia su padre, que las observaba con una expresión llena de ternura, y dijo con esa sabiduría que solo los niños tienen, «Papá, ¿tú también eres feliz?» Gael se acercó a las dos y se arrodilló para quedar a la altura de su hija, y respondió mirándola a los ojos, «Zora, estos últimos días han sido los mejores desde que perdimos a tu mamá, y gran parte de eso es gracias a Irene». Volteó a mirar a Irene y agregó con voz suave, «Nos ha devuelto algo que no sabía que podíamos recuperar, la esperanza de ser felices otra vez». Zora tomó la mano de su padre con una y la de Irene con la otra, y las juntó entre las suyas con un gesto decidido. La niña miró a Irene primero y le dijo con voz clara, «Tú me haces sentir acompañada y entendida, me escuchas cuando nadie más lo hace y me abrazas cuando más lo necesito». Luego miró a su padre y continuó, «Y papá, desde que Irene está aquí, tú sonríes más, estás más presente, ya no te quedas encerrado en tu oficina hasta tarde». Hizo una pausa dramática y agregó con una sonrisa pícara, «Música, cuando la miras, se te pone una cara que nunca te había visto, como cuando estabas feliz en las fotos viejas con mamá». Gael sintió cómo se le encogía el pecho ante esas palabras tan honestas de su hija, y Irene se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Zora apretó las manos de ambos y dijo lo que llevaba semanas queriendo decir. «Ella te hace sonreír, papá, y eso es lo más importante para mí, porque yo quiero que seas feliz y sé que mamá también querría eso».
Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de los tres ahora. Y bajo ese cielo de Hermosillo lleno de estrellas, se formó un momento de verdad tan puro que ninguno de ellos lo olvidaría jamás. Gael miró a Irene con todo el amor que música ya no podía seguir escondiendo, brillando en sus ojos, y supo que había llegado el momento de ser valiente, de arriesgarse, de confesar lo que su corazón gritaba cada vez que la veía. Pero antes necesitaba asegurarse de que Irene sintiera aunque fuera una fracción de lo que él sentía, porque no iba a presionarla si ella no estaba lista para dar ese paso. Gael soltó suavemente la mano de su hija y se puso de pie, extendiendo su mano hacia Irene en una invitación silenciosa. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y dudas, pero algo más fuerte que el miedo la impulsó a tomar esa mano y dejarse guiar unos pasos hacia el centro del jardín, lejos de donde Sora observaba con el corazón acelerado. La noche había caído completamente ahora, música, y las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos. Y Gael todavía sostenía la mano de Irene como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse si la soltaba. Respiró hondo, buscando las palabras correctas, sabiendo que lo que dijera en los próximos minutos, música, cambiaría todo para siempre. Y cuando finalmente habló, su voz salió cargada con una emoción tan profunda que hizo temblar a Irene. Irene, cuando llegaste a esta casa hace meses, yo estaba perdido, funcionando en automático, siendo padre a medias y hombre a medias, porque había dejado de creer que podía sentir algo más allá de la responsabilidad, música y la tristeza. Comenzó mientras sus ojos la miraban con una intensidad que la hacía sentir vulnerable, música y segura al mismo tiempo. Y entonces tú entraste con esa manera silenciosa que tienes, música, de ver lo que otros no ven, de cuidar sin pedir nada y cambio, y salvaste a mi hija de formas que yo ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Irene negó con la cabeza, sintiendo que no merecía esas palabras, que ella era solo una mujer simple, que había hecho lo que su corazón le dictaba. Pero Gael apretó suavemente su mano y continuó. Estos últimos días he descubierto cosas sobre mí mismo que creía muertas, y cada una de esas cosas está conectada a ti. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. Me has enseñado que todavía puedo reír sin sentir culpa, que puedo cuidar sin ahogar, que puedo volver a sentir cosas que juré nunca volvería a sentir después de perder a mi esposa. Irene sintió como el aire se le atascaba en los pulmones, música, porque sabía exactamente a dónde iba esto y tenía miedo de creerlo, miedo de que fuera un sueño del que despertaría para encontrarse otra vez sola. Gael soltó su mano solo para tomar su rostro entre sus palmas con una ternura que la hizo temblar de pies a cabeza y le dijo, mirándola directo a los ojos, Irene, me he enamorado de ti, de tu bondad, de tu fuerza silenciosa, de cómo cuidas a Sora como si fuera tuya, de cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Irene y él las limpiaba suavemente con sus pulgares mientras continuaba. Y sé que esto es complicado, sé que hay diferencias entre nosotros que el mundo va a juzgar, pero lo único que me importa es lo que sentimos nosotros tres, y yo siento que contigo he encontrado algo que pensé que nunca volvería a tener. Irene cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente, mientras su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en Hermosillo podrían escucharlo. Y cuando los abrió, vio en los ojos de Gael algo tan real y profundo que supo que no estaba soñando. Encontró su voz, aunque salió temblorosa y entrecortada por la emoción. Gael, yo también he sentido cosas que me asustan, cosas que no debería sentir por mi patrón, por alguien que está en un mundo tan diferente al mío. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó. Pero cada día que paso aquí, cada vez que te veo con Sora,
Cada conversación que tenemos en esa cocina, me enamoro un poco más de ti, de tu forma de intentar ser mejor, de cómo cuidas a tu hija, de cómo me miras como si fuera alguien especial cuando yo soy solo. Gael puso un dedo suave sobre sus labios, deteniéndola, y negó con la cabeza firmemente. No eres solo nada, Irene. Eres extraordinaria y no voy a permitir que pienses menos de ti misma. La intensidad en sus palabras la dejó sin aliento y entonces, música, él le hizo la pregunta que cambiaría todo. Quédate con nosotros, no como empleada ni como invitada, sino como parte de esta familia. Déjame demostrarte cada día lo especial, música que eres. Déjame amarte de la forma que mereces ser amada. Irene sintió que el mundo se detenía y que todo lo que había pasado en su vida la había traído exactamente a este momento. Antes de que Irene pudiera responder, sintieron unos brazos pequeños abrazándolos a ambos por la cintura, y Sora apareció entre ellos con el rostro iluminado de felicidad, diciendo: «Por favor, di que sí, Irene. Por favor, quédate con nosotros para siempre». La niña miró a su padre y luego a Irene y agregó con ojos brillantes: «Yo quiero que seamos una familia de verdad, los tres juntos. Y sé que mamá estaría feliz de que encontráramos amor otra vez, porque ella siempre decía que el amor nunca se acaba, solo se multiplica». Esas palabras tan sabias de una niña de 11 años rompieron las últimas defensas que Irene tenía, y entre sollozos y risas a la vez respondió: «Sí, sí, quiero quedarme. Quiero ser parte de esta familia si ustedes me aceptan como soy». Gael la abrazó fuerte contra su pecho con Sora entre los dos, y los tres se quedaron así, bajo las estrellas, llorando y riendo al mismo tiempo, formando un círculo de amor que había nacido del dolor y la soledad, pero que ahora brillaba con la fuerza de tres corazones unidos. Era el inicio de algo nuevo y hermoso, una familia que no estaba hecha de lazos de sangre, música, sino de algo mucho más fuerte: amor verdadero, aceptación y la decisión consciente de cuidarse unos a otros sin importar lo que el mundo dijera. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento, de aprender a ser familia de formas nuevas y diferentes. Y aunque no todo fue perfecto, porque nada nunca lo es, cada día construían algo más sólido y real. Gael se casó con Irene en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la mansión, con Sora como dama de honor, llorando de felicidad. Y la niña finalmente tenía lo que había estado buscando sin saberlo: una familia completa donde todos se veían, se escuchaban y se cuidaban de verdad. Irene nunca olvidó de dónde venía ni las luchas que había enfrentado, y eso la hacía apreciar cada momento de su nueva vida con una gratitud profunda. Y aunque a veces todavía se sorprendía al despertar en esa casa como parte de la familia y no como empleada, cada día se sentía más en casa. Sora floreció de maneras hermosas, ya no escondiéndose en estacionamientos oscuros para llorar, sino hablando abiertamente sobre sus sentimientos, sobre su mamá que amaba y extrañaba, y sobre Irene, que había llegado no para reemplazar, sino para completar. Y Gael, el hombre que había estado perdido en su propio dolor y responsabilidades, aprendió que el amor no tiene horarios de oficina, que estar presente es más valioso que cualquier contrato, y que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de personas simples con corazones extraordinarios. Esta historia nos enseña que las familias se construyen con amor, música, y no solo con sangre, que nunca es tarde para abrir el corazón otra vez, y que los ángeles a veces llegan cuando menos los esperamos, pero justo cuando más los necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran y emocionan. Que Dios bendiga tu vida con personas que vean tu corazón como Irene vio el de Sora, con el valor de Gael para amar otra vez,
y con la sabiduría de saber que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Amén.